bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy le damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar en este tiempo de la Santa Cena. Hoy, como todos los martes, estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, este tiempo precioso que vino de parte de Dios el hacerlo todas las semanas, todos los martes, por las circunstancias, en los tiempos que estamos pasando, el celebrar la Santa Cena. Y es una enseñanza muy, muy profunda el que tenemos nosotros. Aleluya. Que tenemos en todo el contexto bíblico, lo central de la palabra de Dios, pues es Jesús, es el Salvador, el Mesías, el cual iba a venir por nosotros y a rescatarnos proféticamente, ¿verdad? Y la Santa Cena, Él la determinó que se llevara a cabo. Hacer esto en memoria de mí, dice la palabra de Dios. Y pues damos muchas gracias a Dios por aquellos hermanos que continuamente nos siguen. Pero más que todo, pues seguimos el proyecto de Dios, el plan de Dios. Y vemos lo hermoso que es que nosotros podamos abrir el corazón y que se haga la voluntad de Dios en todos los aspectos, ¿no? Hoy, antes de venir a celebrar la Santa Cena, o antes de seguir, quiero hacer dos cosas importantes. Primero, quiero invitarle a que busque al alcance suyo pan, y puede tener pan, trozo de pan, un poco de jugo, y no solamente oír un programa de la Santa Cena. Sea partícipe de la Santa Cena. Siéntese como si Jesús estuviese sentado con usted. Dele la reverencia que demanda esto. No porque tenemos ahora este beneficio de la tecnología, es escuchar así nomás como escuchar. No. Hay que reverenciar, hay que tener honor a lo que hacemos. No como ritual. No, sino como una reverencia al Señor Jesús y a su bendita palabra. Yo estoy seguro que en cuanto la palabra se comienza a hablar, la activación del reino angelical se comienza a activar, porque es algo que pertenece a la dimensión del reino de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu, ahí debe de haber libertad, dice la palabra de Dios. Y quiero invitar a mis hermanos, a mis hermanas, a que tengan en cuenta la Santa Cena todos los martes. Y que inviten a amistades, ¿no? Por ejemplo, ahorita, aquellos que nos están sintonizando, el link de la Santa Cena del Facebook está en el WhatsApp de Radio Vital. De ahí lo puede tomar y de ahí lo puede compartir usted a las personas a las cuales usted conoce y que sabe que ellos, siendo cristianos, ven la Santa Cena como algo que no tiene un valor, pero no porque muchos de ellos, es por falta de conocimiento. La palabra de Dios estableció que Jesús
en la gran comisión fue hacer discípulos. Y la formación de un discípulo no es algo muy sencillo, ¿no? El ser hacedor de la Santa Cena, el celebrar la Santa Cena, es un cumplimiento de comer y beber la sangre de Cristo. Comer el pan y beber. Usted y yo podemos disfrutar cada vez que se pueda, y yo invito a las familias a que lo hagan en sus casas. El celebrar la Santa Cena en un hogar es disipar, es quitar cosas que estorban en la dimensión espiritual, para que nosotros podamos proceder en nuestro caminar como hijos de Dios. Mi amada esposa hoy no pudo estar conmigo en este servicio, en este tiempo de la Santa Cena, pero les manda un cordial abrazo, un cordial saludo. Y es muy bonito cuando estamos los dos y estamos compartiendo los dos. Y me gusta mucho que ella esté, porque Dios le usa de una manera donde es precisa para ciertas circunstancias y puntos que a veces tocamos aquí en la Santa Cena, porque hablamos de diferentes puntos, diferentes temas que 100% son bíblicos. Algo que vino a mí ahora sí antes de que empezáramos el programa de la Santa Cena, vaya la redundancia, vino a mí los tiempos y los sazones. Desde que el hombre estaba en el jardín del Edén, nosotros como humanos tenemos siempre los tiempos, los sazones, las diferentes medidas que establecemos. Pero en el reino de Dios, el que estableció dentro de su reino los tiempos precisos, fue Dios mismo. Vemos como Dios, a un pueblo que por no obedecer, un pueblo por no honrar a Dios, un pueblo por no ser reverente a Dios, un pueblo por querer hacer lo que le daba la gana, el olvidarse de la autoridad de quién es Dios, dentro de la misericordia de Dios, les permitió ser esclavos por 400 años al pueblo este. Y vemos cómo llega un tiempo y Dios ya prepara todo para liberar a ese pueblo. Pues si conocemos la historia de Moisés y cómo en ese tiempo el pueblo sale de una condición y entra a otra condición. Pero veamos un punto muy importante para poder discernir los tiempos y captar lo que quiero compartirte. En ese tiempo ya habían pasado varias generaciones presos bajo Faraón. 400 años. Era la naturaleza del ser humano nacer esclavo, vivir esclavo y morir como esclavo. Esa era la naturaleza del ser humano. Y el ser humano en ese tiempo se dieron cuenta de que había algo que estaba fuera del contexto de la esclavitud, que era
la libertad. A través de Moisés, Dios libera al pueblo. Y vemos claramente y precisamente que ellos pudieron ver la libertad, pero no valorar la libertad. ¿Por qué? Porque aún Dios les permitió sacar las riquezas, venirse con las riquezas, ¿no? Vemos posteriormente el proceder de ese pueblo, caminar por un desierto, vivir era otro tiempo, en otra manera de vivir, que es precisamente lo que un sistema de costumbres y tradiciones en el hombre es tan fuerte que no se puede dar cuenta de valorar lo que estaba sucediendo, de que ahora ellos no tenían que trabajar y no dejaban de comer. Ellos caminaban por el desierto y de día les cubría una nube. Y vemos la historia de los tiempos. ¿Por qué? Porque en este tiempo ahorita, estoy hablando del año en el que estamos viviendo, que vamos iniciando, muchísimo cristiano no se ha dado cuenta de estos tiempos, de lo que está sucediendo en la dimensión espiritual, lo que está pasando con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a nivel mundial. La iglesia no es del mundo, no pertenece al mundo. La iglesia es del reino de Dios, pero la iglesia está aquí en la tierra y muchísimas personas no se han percatado, siendo cristianos, de tener la necesidad de dejar las costumbres y las tradiciones que se fueron forjando durante años como cristianismo. Pero realmente el verdadero cristianismo o el verdadero cristiano tiene la esencia, tiene la vida Zoe, la vida nueva de Dios. Tiene una vida divina. Tiene al hombre interior, es el hombre nacido de Dios, que está facultado por Dios para poder oír la voz de Dios, para poder entender la voz de Dios, para poder caminar en los propósitos de Dios, que es algo extraordinario. Pero nosotros hemos querido sustituir, evidentemente se quiere sustituir a la persona del Espíritu Santo y decirle: tú te callas, yo voy a seguir en este tiempo mis costumbres y mis tradiciones. El Espíritu Santo es un caballero. Él respeta. Y hay tanta necesidad a nivel global de que el discípulo sepa que Dios no va a cambiar las cosas. Dentro de su sabiduría de Dios, Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y necesitamos nosotros confrontarnos con la verdad y decir: no estoy ahorita en una costumbre, no estoy en una tradición. Veamos al pueblo que Dios sacó de esclavitud. ¿Sí? Pasaron otros 40 años dentro del desierto para que pudiesen salir de ese desierto, y algo sobrenatural, abrirse el mar,
y que el pueblo pasara por en medio de las aguas. Hay una simbología tremendo en el pasar entre las aguas. Y hay unas enseñanzas muy profundas ahí. Pero el punto es la manera de pensar de la gente. Por ejemplo, usted puede decir, ¿cómo es posible que la gente de Dios, el pueblo de Dios, haya caído en esclavitud donde había tablas, donde había testimonios desde Adán y Eva, de la existencia del Dios vivo? Si Adán y Eva vivieron en la presencia de Dios, cuando ellos fueron deportados, ellos caminaron enseñando a su descendencia de la existencia de ese Dios vivo. Ellos testificaron el error que cometieron, por qué fueron sacados del jardín del Edén, por qué esas generaciones fueron instruidas en el temor de Dios, porque ellos transmitieron a generación tras generación. Y vemos desde Moisés para acá nomás como ejemplo cómo Moisés mismo es usado por Dios y cómo Dios mismo le da instrucciones escritas en tablas de piedra, o piedras mejor dicho, escrito los mandamientos de la ley, ¿sí? Y eso nos dice muchas cosas a nosotros, porque en ese tiempo sabían que esas tablas, esos escritos, era Dios mismo hablando, instrucciones específicas, y esas tablas eran exactamente la perfecta voluntad de Dios para que el pueblo de Dios viviese como hijos de Dios. Hay una palabra clave y en la Biblia la he encontrado, que es la palabra levadura. El pan sin levadura. La levadura, ¿qué hace? Altera. Todo el tiempo que nosotros nos enfocamos en el mundo de pecado o en ignorar lo que Dios dice en su palabra, hay levadura en nuestro corazón. Se altera la palabra y hay un conformismo como yo la entiendo. Y eso ha traído y está trayendo a muchos a apostatar de la fe, conforme está escrito que en estos tiempos iba a suceder. Hombres con un conocimiento bíblico con levadura. ¿Por qué? Porque hablar de santidad o tocar el tema de la santidad, ¿sí? El mismo libro que habla del cielo habla del infierno. No puedes seleccionar tú y decir esto sí, esto no. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene el valor de reconocer los sazones, el tiempo en el que estamos ahorita. Yo opino que son los tiempos más hermosos que jamás la iglesia ha tenido, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros, instruirnos, capacitarnos. El mismo Espíritu de Dios ahora viene y tiene morada en nosotros. Es por eso que yo recomiendo a aquellas personas que están viendo, si tú sigues voluntariamente entreteniendo tu vida espiritual donde usted se congrega, no es culpa del ministro, no es culpa no, es tu culpa que sigas incrementando la levadura. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar una decisión. Si usted no toma una decisión y dispone su corazón a ser guiado por Dios, a ser instruido por Dios,
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito divino. Todos los hijos de Dios tenemos un propósito divino, un plan divino. Yo me identifico, voy a hablar de mi vida, con mi pastora. ¿Cómo hay una asociación divina entre mi esposa y yo y mis hijos con el ministerio y la vida de nuestra pastora? ¿Por qué? Porque de esa manera están, es como mi brazo y mi mano, ¿no? Una coyuntura perfecta. ¿Por qué? Porque tengo un perfecto funcionamiento en mi mano y no tengo ningún dolor. Cuando tú tienes esa coyuntura, esa asociación divina por el Espíritu Santo, tienes un movimiento perfecto y sin dolor. Es por eso que ahora hay tanta gente que ama mucho a Dios, pero está sufriendo y no habla otra temática más que el sufrimiento, el dolor. Y su enfoque, deber de estar enfocado en las promesas de la palabra de Dios, deber de estar enfocado en los propósitos divinos de Dios, estar enfocado en los tiempos de Dios. Estamos viendo que hay muchos cumplimientos de las palabras proféticas y que cómo evolucionó el mundo de 50 años para acá. La tecnología y a donde estamos ahorita parados ha hecho una revolución tremenda, Dios. Porque Dios, nada se mueve si Dios no lo permite. Por eso es bien importante, hermana, hermano que me está viendo, le invito a que medite. ¿Hay levadura aquí? ¿Me acomodo a lo que yo quiero la palabra o yo me sujeto a la palabra? Porque esa es una realidad. Yo te garantizo que el Espíritu Santo no está donde la palabra no está. Estoy convencido de eso. La Biblia dice, yo y la palabra uno somos. Y hoy tenemos tanta diversificación de ideologías y mentalidades que no concuerdan con la palabra de Dios. Dice la Escritura, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué vida? La vida divina. La vida sin levadura. Una vida que te va a dar Dios, donde vivir esa vida, donde fluye ese ADN de la nueva vida en Cristo. Te va a traer a tu vida cosas que jamás humanamente se pueden lograr. Por ejemplo, el tema de los tiempos y los sazones de Dios. Mientras usted no descubra los tiempos y los sazones de hoy, va a pasar lo mismo que con los fariseos. Aparece proféticamente, estaba escrito la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los grandes estudiadores de la ley sabían, inclusive el rey Herodes, cuando los reyes magos venían buscando donde Jesús iba a nacer, Herodes sabía que el nacimiento de Jesús iba a marcar la historia. Y lo que hizo fue hablarle a los magos de él, a los letrados que él tenía, para investigar los tiempos y el lugar donde iba a nacer. Y los mismos doctores de la ley de aquel tiempo le dijeron a este hombre que en verdad sí iba a nacer
Por eso, estos reyes magos, cuando estos reyes recibieron la instrucción de Herodes de decirle, cuando hayan visto dónde está, vienen y me dicen. Y vemos cómo ellos salieron por otra parte y lo ignoraron. ¿Por qué? Porque ellos venían a un propósito divino, a recibir al Mesías, a recibir al Salvador. Y tenían guianza. Nosotros leemos la Biblia que una estrella los guiaba, pero ellos tenían una guianza, tenían una instrucción, una ley, porque nosotros tenemos escritos, por ejemplo, el profeta Isaías, cumplimiento que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, el evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David en la carne. Fíjate, en Romanos 1 nos dice profetizando aproximadamente del 738 al 698 antes de Cristo, el Mesías debía de ser de la tribu de Judá. Dice, pero dentro de esa tribu debía de ser de la familia de David, quien fue rey de Israel. Qué tremendo, ¿no? Quien fue rey de Israel. En la profecía mencionada habla de Isaí, fue el padre del rey David, aquel joven que mató al gigante Goliat. Son muchas las profecías y menciones que hablan de la descendencia del Mesías, del tronco de David. Porque un niño nos ha nacido, así nos ha sido dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Usted puede leer Isaías capítulo 9 del 6 al 7, la genealogía de David. Pero volvamos a hablar de esto. Estaba escrito antes de la venida de Jesús. Llega Jesús a la tierra y supuestos doctores de la ley nunca aceptaron que Él era el Mesías. ¿Qué fue lo que no les dejó aceptar? Veamos algo impresionante e impactante. La levadura que había en sus corazones. Había otras cosas que los hacían pensar erróneamente de las originales, de las escrituras originales. ¿Por qué? Porque no tenían en su corazón honor y respeto a lo que era genuino. Es lo que está pasando actualmente hoy en día. Mira, el primer mensaje que Pedro dio hizo una comprobación que todo lo que Cristo vivió cumplió proféticamente lo del Mesías. Y fue el mensaje número 1 de Pedro
y que muchos se convirtieron, y muchos de ellos eran de la ley, la mayoría maestros de la ley, estudiosos de la ley, amadores de Dios. Hubo un arrepentimiento, una manera cambiaron de pensar y no nomás renunciaron a la ley, sino que ahora se abrazaron de la gracia y fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a caminar en la iglesia del libro de los Hechos con un poder eminente, poderosos, al grado que todo el gobierno se tornó para poder parar la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban viendo que hombres comunes ahora eran poderosos, resucitaban muertos, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, y estas señales seguirán a los que creen. Y afortunadamente ahorita nosotros tenemos al Mesías, tenemos a Cristo, el mismo Espíritu de Jesús está en nosotros. Y ahorita mucha gente, va a llegar el día donde Cristo aparezca en las nubes y la iglesia sea ahí, y todos aquellos que traen levadura, que han apostatado de la fe, entonces van a comprometer hasta su cabeza para poder ser rescatados por Dios. Afortunadamente, creo yo que no hay necesidad de que eso pase, sino que volvaos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Es evidente que la persona del Espíritu Santo está obrando, pero necesitamos un arrepentimiento. No importa que seas cristiano, no importa que tengas muchas cosas de conocimiento bíblico, no importa. Lo que importa es concuerda lo que crees con tu corazón, con tu manera de vivir. Si no es así, hay levadura. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar a solo que no cambies tú. Deja de alimentarte con alimento de levadura, entretenimiento. La iglesia no es una discoteca, hermano. La iglesia no es una institución donde te platican elocuentemente historias bíblicas muy bonitas y que no te instruyen. ¿Por qué? Porque instruido tú vas a poder discernir en el tiempo que estás. Vas a poder discernir la función y la posición que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Vas a poder discernir el honor y el respeto a Dios como la máxima autoridad, el respeto a Jesús y el respeto a la persona del Espíritu Santo. Hoy ahí tenemos organizaciones gigantes, enteras, que no mencionan a la persona del Espíritu Santo. Donde el mismo Cristo dijo, estas señales lo van a seguir. Estas señales lo van a seguir. Pondrán manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Echarán fuera demonios. Hermanos, si Jesús dice que echaremos fuera demonios y la mayoría con levadura trae demonios, trae espíritus. Alguien me puede decir, un cristiano no puede estar poseído, en su espíritu no, pero su cuerpo sí, porque es la casa en el cuerpo de ellos, porque no quieren salir de ahí. Inclusive la Biblia dice claramente, ten cuidado y guarda tu vida en santidad, no sea que vuelvan aquellos que estaban dentro de ti con 7 más. Si con el que traía es suficiente, imagínate 7 más. Y ahorita estamos viendo cosas que jamás uno se podría haber imaginado dentro de lo que le llamamos cristianismo, pero realmente no quiere decir que es el verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristianismo, lo que es la verdad, no se necesita defender. Dios no necesita defenderse. Él es el amo y Señor.
Nosotros tenemos simple y sencillamente que darnos cuenta en qué tiempo estoy viviendo. No es para que nos asustemos, no, es para decir, ¿qué va a pasar de mí? Si al fin de este tiempo viene Cristo y me quedo. ¿Por qué? Porque sé que el Señor va a venir. Y sé también que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, viene por una iglesia sin levadura, limpia de corazón, genuina. Pregúntese, ¿soy un discípulo? ¿Por qué le digo que se pregunte? Porque si un discípulo, vive bajo autoridad, para empezar. Yo conozco personas lindas, aman a Dios, pero no tienen pastor. Ahí está. Es como cuando me preguntan a mí, ¿cómo me puedes decir cuando alguien falla? Pues yo no sé tocar el piano. Pero cuando alguien está tocando con una armonía como la que se oye en el fondo de lo que estoy hablando, si ese hombre se equivoca, sonaría toin, toin, toin. Así suena cuando una persona no honra la autoridad del Dios viviente. Dios tiene establecida una iglesia para la edificación por Él mismo. Por eso Él mismo establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de su iglesia. El dueño de la iglesia genuina es Dios mismo. Por eso la puerta del Hades no prevalecerán con esa iglesia. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo la guía a Él, la instruye a Él, la capacita a Él. Pero los que somos hijos de Dios tenemos que saber vivir bajo autoridad. Honrar a la autoridad que nosotros tenemos. Honor. No limite a Dios. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada hay imposible. Es tiempo de que vas a empezar a ver cosas extraordinarias de personas que vas a decir, si yo lo conocí a esa mujer, mira qué tremenda, qué poderosa. Oye, mira, ahí hay otro hombre, qué poderoso. ¿Por qué? Porque fueron personas que dijeron, prefiero humillarme. Prefiero humillarme y prefiero hacer caso y disfrutar lo que es la vida en el Señor. Jesús vino a darle cumplimiento. Veamos una de las plagas que tuvo en el tiempo de Moisés, cuando caminaban por el desierto. En una de las rebeldías del pueblo vino una plaga, y la serpiente era de serpientes, hermano. Multitudes de serpientes. Y a quien mordían las serpientes, morían. Y fue Moisés llorando con Dios y le dijo, Señor, ten misericordia de esta gente. Y vemos cómo el Señor le dio instrucciones a Moisés. En Juan 3:14 leo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué sucedió con Moisés? Enredó una serpiente en una asta, y quien veía esa serpiente no moría. Quien no mire a Cristo hoy en este tiempo, por no discernir el tiempo, va a morir. Dice la Escritura, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, posiblemente tenga vida, pero no eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un Dios vivo.
Un Dios que nos da un espíritu sin medida. Aleluya. Y dice la Escritura en el versículo 18, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Tanta gente tenemos ahorita. Multitudes de gente que no cree que tiene que hablar en nuevas lenguas. Hay multitudes. Y Jesús dijo, estas señales siguen a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. No, es que yo quiero sentir. No, dijo, hablarán nuevas lenguas. Hermanos, el tema de las lenguas es un tema impresionantemente maravilloso. El que habla en lenguas, dice la Biblia, a sí mismo se edifica. Pero por falta de conocimiento y la aplicación que le dieron, obviamente, personas que no fueron instruidas por el Espíritu Santo, enseñaron incorrectamente, que unos no recibían el don. El don de lenguas para edificación personal es para todos sus hijos. El don de interpretación de lenguas, el don de lenguas para interpretación, eso es para ciertas personas dentro de una congregación. Pero es un tema único que hay que hablarlo exclusivamente. Pero te estoy hablando del don el don de lenguas porque es necesario que usted sepa la necesidad de orar en este tiempo. Si usted balbuceó el don de lenguas, váyase al baño, váyase a un lugar y comience a hablar en lenguas. Y deja que, dice la Biblia, que ese espíritu, el Espíritu Santo, va a vivificar tu vida espiritual. Y edificas tu vida del Espíritu. Porque la persona del Espíritu Santo trata con tu espíritu. Y es el que te va a traer una convicción y te va a decir, deja de ir a ese lugar donde te tienen entretenido y no te están formando como un discípulo. Es el único que te va a poder convencer. Es el único que te va a poder convencer. ¿Quién me convenció de ser salvo? El Espíritu Santo. Y le creo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vivifica la palabra de Dios. Por eso estoy viendo yo que la levadura que operó en la ley sigue operando ahora. Tenemos tanta ventaja ahora. Tenemos tantos beneficios porque puedes agarrar las versiones bíblicas y hacer un estudio de lo que es la persona del Espíritu Santo, que es el único que te puede ayudar y convencer. No existe ser humano que te pueda convencer. Yo te puedo hablar de la palabra, pero si la persona del Espíritu Santo no te convence de que ese espíritu, la palabra, que es viva la palabra, aquí en tu espíritu, jamás tú vas a creer en ella. Vemos en las instrucciones dadas por Dios a través del mismo Jesús, en Primera de Corintios, donde celebramos la Santa Cena, que es en Primera de Corintios 11:23, antes de celebrar la Santa Cena, dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, o sea, que cualquiera que esté jugando a la religión consciente, cualquiera que se está dejando llevar y manipular, dice la Escritura, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice, será culpado del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo que todos componemos. Por tanto, dice, la Biblia lo dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Estoy viviendo genuinamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo?
Estoy sujeto a un pastor genuino que Dios me conectó ahí. Porque usted puede estar en Colombia, usted puede estar en Chile, en Argentina, y usted puede decir, el Espíritu Santo me guió a conectarme con el pastor Eduardo Urrea. Dices tú, ¿a poco puede ser eso? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si esa persona no tiene dónde nutrirse, donde no encaja ahí porque el Espíritu Santo no le da testimonio que está en esa visión, él puede estar sujeto, pero está en otro país. A ver, veamos esto. La palabra es espíritu. No hay distancia para la palabra. Un hombre le dijo a Jesús, solo envía la palabra. Y Jesús dijo, jamás yo había visto tanta fe. La palabra viaja en la misma naturaleza que se habla. Porque es la naturaleza del Espíritu de Dios. Dios omnipotente, el creador del universo. Todas las leyes que rigen este globo terráqueo, el cosmos, están sujetas al Espíritu. Ve en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de la tierra. Y dice la Escritura en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Somos un cuerpo, hermano. Yo oro por los pastores que Dios constituyó. Por eso, los otros, dijo el apóstol Pablo, déjenos por tal de que alguno sea salvo. Aquellos que por hacer dinero, fama, hacer cuantas cosas hacen. Pero yo oro por aquel evangelista que Dios lo llamó a ser un evangelista. Un evangelista genuino va al mundo y tiene pastor. Un profeta genuino tiene pastor y va a donde Dios lo manda. Es tiempo, hermano, de huir. Huir no es de cobardes, es de sabios. De todo lo que no sea voluntad de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos ya se están muriendo. Y muchos dicen, fue la epidemia que vino. No. Siempre culpamos a alguien cuando no queremos lo genuino. Dios promete protección divina para el que le cree. Dios promete larga vida para el que le cree. Yo no estoy diciendo que yo digo que Dios promete. Yo estoy tan sujeto a esta verdad como usted. Porque si yo no creo que hay poder en la confesión de la palabra, pues jamás voy a poder vivir por fe. Hoy mientras escudriñaba la palabra, ya para terminar, me encontré con algo impresionante de una definición de la fe, y la escribí en mi computadora, y aquí está. Y esta definición dice así:
Es pues la fe el apoderarse de una cosa antes de que llegue a su destino. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Dios te da la herramienta para apropiarte de todas las cosas: salud, prosperidad, gozo, paz, todas las cosas. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra. Es pues la fe el apoderarse de una cosa antes de que llegue a su destino. Antes de que yo vea en mí la salud, yo tengo que verme sano. Antes de que yo vea la abundancia de prosperidad y bienestar, yo tengo que verme y percibirlo igual como cuando ya lo tengas. Cualquier juicio federal, estatal, en cualquier corte, si usted se arrepintió, Dios hace milagros. Dios es fiel. Más si usted está siendo dañado por el mundo espiritual satánico. El Rey de Reyes y Señor de Señores sale como río quien se levanta contra usted. Hermanos, les invito a que celebremos la Santa Cena, y en el capítulo 11, versículo 23, vamos a leer. Pero hemos acostumbrado, yo y mi esposa, a unirnos en oración, porque hay cosas en nuestros corazones que no deben de estar, como la levadura. Tomar decisiones y pedirle a Dios la guianza es victoria garantizada. Así que le invito a orar con reverencia, con seriedad, porque Dios conoce tu corazón mejor que tú y es perfecto Él. Él sabe cuando usted le dice: Señor, no quiero nada con la pornografía. Él sabe bien que tu corazón es genuino. No quiero nada con las cosas corruptas o chuecas. No quiero nada con la rebeldía. Quiero vivir en el orden divino. Quiero vivir en la melodía de tu amor. Aleluya. Señor, gracias porque podemos hoy, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad, decirte: perdónanos por todo aquello que no es conforme a tu voluntad, que esté en nuestros corazones. Renunciamos, Señor, pidiéndote perdón, e invocamos la sangre del Cordero en el nombre de Jesús, porque sabemos que la sangre nos limpia de esa mala conciencia, eso que acosa siempre con pensamientos de muerte, mentira, destrucción, desánimo. Pero hoy en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nos apropiamos de tu perdón. Creemos en tu perdón. Creemos en lo poderoso que eres para perdonar nuestros pecados, en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tome su pan en memoria de Él y cómalo en el nombre de Jesús.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, su palabra. Aleluya. Haced esto todas las veces que lo bebieses en memoria de mí. Porque todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puedes tomar la copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos a tiempo. Vamos por multitudes que nunca vayan al infierno, sino que vayan y vivan una eternidad con Jesús y sean miembros activos del cuerpo de Él. Los amo a nombre de la Iglesia Ejército de Amor y a nombre de mi amada esposa. Les decimos hasta pronto. Siga siempre en sintonía del amor de Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.